Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 31, donde dice: Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En este versículo hallamos que la construcción de la frase es un tanto compleja, ya que el Señor está hablando de primeros y últimos, con lo que podría estar pensando en algunos que son los primeros de entre un grupo de últimos, pero más bien debe de considerarse como refiriéndose a primeros que antes se consideraban últimos. Y en el entorno textual, los primeros son los que tienen posiciones, honores, privilegios, etc. Y estos son valorados en la sociedad y además ocupan los primeros lugares en el mundo. Y por otro lado están los postreros, que pueden ser los que, por seguir a Cristo, han renunciado a todo y son considerados como la escoria de este mundo. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 13, dice: Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Note que los que son considerados como primeros por el mundo, sin embargo, serán los últimos en el reino de Dios, y en el último sentido, los primeros del reino son los últimos del mundo. También es necesario apreciar que hay dos formas de ver la vida, una conforme a la visión celestial y otra según a la visión terrenal. En todo caso, debe de reconocerse que Dios no mira como lo hace el hombre, sino de un modo bien distinto. El primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7 dice: Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, pues ahora, alguno que toque bien y traédmelo. Y note que también hay grados de gloria en el reino eterno de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 41 al 42 dice: Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Tengas en cuenta que muchas veces las apariencias que califican como primeros o últimos delante de los hombres no es lo mismo bajo la escudriñadora mirada de Dios. Y así ocurrió en la apariencia que Cristo hizo de la ofrenda de la viuda para los hombres, que para ello era una ofrenda mínima, pero sin embargo para Dios era la mayor de todas. Marcos, capítulo 2 y versículo 43 dice: Entonces llamando a sus discípulos les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y lo mismo también ocurrió con María de Betania, criticada por su acción. Note lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 8, donde dice: Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Note que sin duda habrá sorpresas, y viendo cómo los últimos quienes en la tierra fueron considerados como los primeros y viceversa, sin embargo, en el contexto judío de los tiempos de Jesús, los fariseos ellos se consideraban que los principales lugares en el reino de Dios serían para ellos. Pero el Señor le enseñó que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos. Mateo capítulo 21 y versículo 31. Y también otros de los judíos pensaban que por ser descendiente de Abraham tendrían privilegios especiales en el reino sobre el resto de los hombres. Y a estos precisamente el Señor les dice que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos,
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo capítulo 8 y los versículos 11 al 12. Y en general ocurre de este modo en la vida cristiana, ya que los que se consideran primeros en las congregaciones, pero que no viven en dependencia de Dios y revestidos de humanidad, pasarán a ocupar los últimos lugares en el reino de Dios. Mientras que, por otro lado, aquellos que pasan desapercibidos y son considerados por los grandes como de poca importancia, pero cuyas vidas están en dependencia absoluta del Señor, ocuparán los primeros lugares en el reino de los cielos. Ya que la grandeza de un creyente no es lo que posee, sino la condición de siervo que tiene delante de Dios. La grandeza humana está excluida del reino de los cielos. Y Jesús enseñó que solo se puede entrar en el reino en la condición de un niño, dependiente, confiando y sin grandeza personal. El seguimiento a Jesús, que no puede entenderse sino de la condición de siervo, porque se está siguiendo la senda trazada por las pisadas del siervo. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así pues, el que vive a Cristo no puede ser mayor que el Señor. Por tanto, el camino del servicio es el único modo que corresponde a la vida de salvación. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos 9 al 10 dice: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La grandeza está excluida del reino, mientras la dimensión suprema de la de siervo de todos es por amor. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 1 dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nótese que solo quien desconoce la gloria de Jesús puede ser un diótrefes en la Iglesia, ya que la renuncia cristiana no tiene que ver solo con los bienes temporales, impidiendo que sea el objetivo de la vida, sino con la propia vida personal. Por tanto, el que no renuncia no puede seguir a Jesús, quien fue ejemplo absoluto de renuncia, hasta dejar la gloria y su sola condición divina para hacerse hombre y venir a buscar lo que por orgullo se había extraviado, ya que sin duda una de las grandes necesidades de la Iglesia de Cristo es la de siervos, mientras que por otro lado está la Iglesia sobrada de grandes señores. Así por tanto, no hay predicación del Evangelio que no deba quedar reflejada en la vida de humildad de quienes no solo siguen a Jesús, sino que aprenden de él la humildad de corazón. Mateo, capítulo 11, versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por esta misma razón, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a correr de tal manera que los tengáis. La primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Y ese premio será dado al llegar a la meta final. Filipenses, capítulo 3, versículo 14, dice: Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note cómo el esfuerzo en este caso es necesario para
ajustarse a un determinado modo de correr, es decir, de seguir a Cristo. A diferencia de los juegos, que todos corren, pero solo uno lleva el premio, los cristianos, sin embargo, todos pueden alcanzarlo en la medida en que están siguiendo a Cristo, es decir, buscando la gloria de Dios. Esto era una advertencia para los discípulos que estaban deseando ocupar los primeros puestos en el reino y que esperaban, además, recompensas por lo que ellos habían dejado. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El viaje hacia Jerusalén era un viaje hacia la cruz, y seguía además su curso. Eso se concreta en la tercera de las predicciones acerca de la pasión, ya que el relato de Marcos es propio de un testigo presencial, cuando dice que estaban en el camino, esto es, iban en el camino que muchos peregrinos les llevaba a Jerusalén, con motivo de la festividad de la Pascua. Es interesante también notar que nuevamente se usa aquí el verbo subir, para indicar la ida a Jerusalén. Pudiera también entenderse en el sentido literal geográfico que desde la depresión del Valle del Jordán se ascendía hacia la ciudad que estaba edificada en un lugar más alto, pero en el contexto de aquellos días, hablar de ir a Jerusalén se decía subir a Jerusalén, ya que la ciudad era el lugar más elevado, porque en ella estaba el templo y era considerada como el sitio donde Dios se manifestaba. La escena debió de haber ocurrido cuando ya estaba cerca de Jerusalén, siguiendo la ruta que desde el Jordán pasaba por Jericó, y el Señor caminaba delante de los discípulos. En cierta medida, se estaba reproduciendo aquí la parábola del buen pastor, y en la que se relata cómo va delante de sus ovejas y éstas le siguen. Juan, capítulo 10, versículo 4 dice: Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Sin duda, el Señor estaba subiendo resueltamente, mientras que los discípulos estaban como recelosos de seguir adelante, sin saber con seguridad qué les iba a ocurrir, ya que acercarse a Jerusalén era para Jesús acercarse a la experiencia del sufrimiento, el desamparo y la muerte. Aunque por otro lado nótese que para esto había venido el Señor. Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No cabe duda que la humanidad de Jesucristo generaría el conflicto que era propio de la naturaleza humana del Señor. Su encarnación tendría que ver con el vehículo que permitiría el Verbo de Dios poder gustar la muerte por todos. Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Note que él mismo había dicho que ponía su vida voluntariamente. Juan, capítulo 10, versículo 18 dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Con toda la experiencia por lo que iba a pasar, produciría en el momento culminante de la agonía un conflicto lleno de tristeza mortal. Mateo, capítulo 26, versículo 38 dice: Entonces Jesús les dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice que los discípulos que le seguían estaban atónitos, y Marco usa el imperfecto del verbo para decir estar atónitos, dejar estupefacto, asombrados, etc. Y la causa de ese asombro era que ellos sabían por indicación del Maestro que subían a Jerusalén y que Jesús sería entregado a muerte. Y esto producía el asombro natural y propio del hombre que, sabiendo que iba a ocurrir, podía evitarlo, no siguiendo adelante. Pero, además del asombro, también había miedo, generando una atmósfera tensa, como se aprecia en el relato, ya que los discípulos habían oído las demandas que Jesús dijo en relación al compromiso del seguimiento, en las que se establecía la disposición a dejarlo todo e incluso a dar la vida si fuese preciso. En cierto modo, a ellos les asustaba pensar qué ocurriría allí con ellos, compañeros y discípulos que iba a ser entregado a muerte y maltratado por los hombres. ¿Acaso el rostro de Jesús manifestaba el sentimiento propio de su alma humana que no dejaría de ser apreciado por los 12? En un momento del camino, el Señor reunió consigo a los discípulos que le seguían atónitos y también amedrentados. Y note que el verbo expresa la idea de reunir a alguien llamándolo a su lado. Por tanto, Jesús sacó a los 12 de entre la gente y con toda seguridad de aquellos que, siendo otros discípulos suyos, también iban con él en el camino, entre quienes había algunas mujeres que estarían más tarde al pie de la cruz. Separarlos de la gente era sumamente necesario para hacer la tercera declaración sobre su muerte que iba a ocurrir en Jerusalén, ya que solo los discípulos estaban en condiciones de entender lo que el Señor iba a manifestarle, y especialmente aquellos 3 que estuvieron en el monte de la Transfiguración y vieron la gloria del Rey. A pesar de la enseñanza de Jesús, también para los 12 había una nebulosa de incomprensión sobre algo que excedía a su capacidad de aceptación y que además contradecía la enseñanza que por siglos habían recibido sobre el Mesías y su glorioso reino. Note que ese tercer anuncio sobre la pasión era necesario para que estuviesen apercibidos de cuánto iba a ocurrir en un plazo no muy largo. Jesús quería darles detalles mucho más concretos de lo que sucedería en Jerusalén. Tal vez podría preguntarse la razón por la que esta declaración no se hacía extensiva al resto de la gente, de forma especial a los seguidores que iban con él a Jerusalén. Por otro lado, no cabe duda que las multitudes estaban divididas en cuanto a quién era Jesús. Algunos, influenciados por los escribas y fariseos, le consideraban como un impostor que quería hacerse pasar por el Mesías prometido. Y un anuncio semejante ante ese grupo equivaldría al rechazo definitivo y con ello perdería toda la oportunidad que aún podía ser aprovechada para enseñarles y predicarles el Evangelio del Reino. Pero, por otro lado, estaban quienes reconocían en Cristo a alguien más que a un gran profeta, ya que entre ellos estaban los que habían sido objeto de sus bendiciones, que estaban próximos o conocían a alguno que lo había sido. Por tanto, un anuncio semejante podía despertar en ellos la decisión de defenderle antes quienes pretendían su muerte, lo que causaría un gran alboroto en el pueblo. Y Jesús no permitía nada que pudiera interponerse entre él y los sufrimientos que incluía su muerte en una obra salvadora. Y voy concluyendo con esto. Como acabo de leer, dice que
Y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Note que cuando nos vemos abocados al sufrimiento, es alentador ver a nuestro Maestro ir delante de nosotros. Por tanto, nuestros ojos deben de estar siempre puestos en Jesús. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note cómo había la determinación en Jesús de hacer la voluntad del Padre, sabiendo plenamente cuál iba a ser el coste que era la cruz. Lucas capítulo 9 versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nótese cómo en Jesús había soledad, y además iba separado por delante de sus discípulos, caminando a solas, pero sin embargo, había gozo, y era un gozo profundo, posado, de estar en la voluntad del Padre, la perversidad gozosa de la gloria venidera, el gozo de redimir para sí una esposa. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora bien, ¿por qué se asombraron los discípulos? Se asombraron por su valor en avanzar para enfrentarse a una muerte completamente segura, y le seguían y lo hacían con miedo, temiendo por su propia seguridad. Al contemplar, andando a solas a la vanguardia, también nosotros nos sentimos asombrados, ya que nuestro buen pastor siempre va delante, el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro glorioso Señor, el príncipe de paz, siempre, siempre va delante. Estimado y estimada oyente, Jesucristo fue Él voluntariamente a Jerusalén, sabiendo que le iban a martirizar, a crucificar, e iba a morir. Y todo esto lo hizo por amor hacia ti, para que hoy, amigo y amiga oyente, si tú crees en Él y le recibes en tu corazón, tú puedas tener la salvación que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, y lo hizo a favor del pecador, de la pecadora arrepentido. Así pues, si tú eres un pecador, una pecadora arrepentida, reconoces que necesitas el perdón de Dios, yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe para recibirle a Él, a Jesucristo, el Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me confieso delante de ti una persona pecadora, y en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, te pido perdón y te recibo en mi corazón como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.